Bienvenido al tema 1. En este vídeo hablaremos un poco de la historia de la robótica. El término robot fue utilizado por primera vez en 1920 por el escritor checo Karel Čapek en su obra Los robots universales de Rossums. La palabra viene del checo robota, que significa corve o trabajo obligatorio. El concepto de trabajo está asociado con la esclavitud. Por ejemplo, un robot trabajador sirve como sirviente de un ser humano. La idea de que hay seres artificiales construidos por el hombre o la mujer que sirven a sus intereses, facilitan el trabajo y la vida, es un concepto que ha estado presente desde la antigüedad. Aparece en la antigua Roma y en la mitología griega, en la figura del golem del misticismo y en la literatura judía, así como en las sagas y los mitos. Los intentos por desarrollar seres autómatas también se conocen desde la antigüedad. Por ejemplo, Herón de Alejandría inventó la máquina de música. El ingeniero árabe musulmán del siglo XII, Ahmad al-Shari, escribió el libro del conocimiento de dispositivos mecánicos significativos alrededor del 1205, también conocidos como autómatas. Contiene, entre otras cosas, descripciones de relojes, puertas, cerradura de puertas, lavadoras automáticas, instrumentos topográficos y formas tempranas de autómatas humanoides. También se dice que Leonardo da Vinci, 1452-1519, se inspiró en al-Jazari, por lo que se conservan varios dibujos y bocetos que pueden verse como planos para un robot humano. Más tarde, Jacques de Vaucanson, 1709-1782, construyó un pato mecánico con más de 400 piezas móviles. Podía reírse, beber agua, picotear granos, etc. Más tarde, Joseph-Marie Jacquard desarrolló el telar de Jacquard, utilizado en los inicios de la industria textil en Inglaterra y más tarde en Francia. Hacia finales del siglo XIX se desarrollaron botes a control remoto y controles de torpedos, entre otras cosas introduciendo innovaciones técnicas en el campo del armamento y el ejército. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de robots y por tanto de la robótica experimentó avances y mucho interés. La invención del transistor en 1947, los circuitos integrados y el desarrollo de la computadora allanaron el camino. En la década de los 70 se presentaron al público más robots industriales, en Japón, Alemania y Suecia. En 1970, la primera nave de investigación, apoyada por un robot enviado por la Unión Soviética, aterriza en Marte. En los últimos 20 años, los robots se han desarrollado en casi todas las áreas de los negocios y la sociedad, desde robots que juegan al fútbol hasta robots que pueden desmontarse y volverse a montar, como los robots Lego Mindstorm. Pero, ¿qué es un robot? Un robot es una máquina que puede ser programada para realizar tareas físicas. Se puede describir como una máquina mecánica que realiza una tarea, es decir, es una ayuda o un complemento técnico para facilitar el trabajo al humano y hacerlo más fácil, pero también pueden aparecer con forma humana, por lo que los llamaríamos robots humanoides. La palabra máquina o autómata indica que se trata de un instrumento que ha sido programado y funciona de acuerdo a secuencias de comandos o señales por sensores. Los robots están muy extendidos en el mundo laboral, la industria de armas y la vida cotidiana. Hay muchas categorías para agruparlos. Una se da de acuerdo con el método de construcción y la otra de acuerdo con el propósito. Los robots de la primera categoría son robots móviles, autónomos, robots humanoides, robots cognitivos, robots andantes, robots de portal, entre otros. Los de la segunda categoría son robots industriales, robots médicos, de exploración, personales, de servicio, de juguete, de transporte o de asistencia al paciente, entre otros. Otro tipo de robot es un agente de software llamado bot. Este último es un programa de computadora que ejecuta tareas repetitivas y en gran parte automáticamente, sin la necesidad de interacción con un usuario humano. ¿Qué significa robótica? Un robot es un producto creado por seres humanos, pero es capaz de interactuar con el mundo físico a base de sensores o actuadores gracias a la disciplina científica que avanza en su técnica. Esta rama es multidisciplinaria, puesto que incluye ingeniería mecánica, electrónica, informática, entre otras. El objetivo de la robótica es establecer una cooperación controlada
de la electrónica dentro del robot y la mecánica por medio de la programación. El desarrollo de robots se realiza mediante la combinación de mecánica, ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. La ciencia robótica parece ser técnica y objetiva únicamente, sin embargo está relacionada con el género. En particular, los robots humanoides reflejan esos estereotipos. Y la verdad es que hay robots por todas partes. En la industria inteligente, en líneas de montaje, cargadores robóticos, automatización o sistemas de diseño asistido. En la automatización industrial, procesos de fabricación, cadenas de montaje como las de Audi o también Amazon. Aunque esto más bien es logística. También en la medicina, en la agricultura, en la educación y no podemos olvidarnos de los robots en Marte o en nuestra vida diaria. Pero después de describir de qué se tratan los robots y la robótica, así como sus dimensiones, surge la cuestión de la roboética. Pero, ¿qué significa la ética? Es una rama de la filosofía que se centra en la acción humana y las cuestiones de cómo debe evaluarse. Aquí son de interés fundamental los valores humanos, las normas, la moral y los conceptos morales. Sin embargo, el concepto de ética no es el mismo que el de moral, mientras que la moralidad es la costumbre o regulación, que describe ciertas reglas de conducta como los 10 mandamientos. La ética significa pensar en conceptos morales y la idea del hombre o mujer en las que se basan. Por tanto, la ética representa el reflejo del comportamiento y el estudio científico del mismo. La robótica refleja aspectos del desarrollo, la producción y el uso de robots, así como la inteligencia artificial. Pero Isaac Asimov formuló 3 leyes de robots en 1942. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. La robótica es una ciencia en evolución, ya que la automatización y la digitalización se están desarrollando rápidamente. Por lo tanto, y debido a las limitaciones dadas por el enfoque de este curso en línea, solo se pueden plantear algunas preguntas. ¿Quién desarrolla y programa robots? ¿Qué tipo de robots se están desarrollando y cuáles no? ¿Los robots reemplazan inevitablemente los trabajos? ¿Cómo debe dispensarse la seguridad social a las personas que pierden su trabajo por culpa de un robot? Estas solo son algunas de las preguntas que nos planteamos. Robótica y género. Desde la antigüedad, las distintas normas de género restringen y degradan a las mujeres, existiendo un prejuicio generalizado de las que las mujeres no entienden las técnicas. Pero, de hecho, las mujeres estuvieron mucho más presentes al comienzo de la informática y las telecomunicaciones que ahora. ¿Por qué se hicieron invisibles? Esto se debe, puesto que hasta la década de los 90 las mujeres estaban presentes en el mundo de la informática, pero el perfil de los informáticos fue definido por pruebas psicotécnicas realizadas por IBM que solo estaban reservadas para hombres. Por otro lado, la aparición del microordenador fue acompañada de una intensa campaña de marketing que lo presentó como un juguete para niños, mientras que las niñas quedaban excluidas a jugar directamente con sus muñecas Barbie. Pero a lo largo de la historia han sido muchas las mujeres que han estado en la ciencia. Durante la prehistoria las mujeres participaron e hicieron observaciones científicas que se expresaron en técnicas refinadas. Las mujeres responsables de la recolección de fruta y hierba sentaron la base de la botánica y la medicina, gracias a su experiencia con plantas comestibles y venenosas. Además, el uso del fuego para cocinar alimentos y hacer cosméticos para festivales y rituales, hechos por mujeres, permitió el descubrimiento de diferentes componentes químicos. La puesta en marcha de la rueda, la obra maestra de la ciencia prehistórica, tuvo que llevarse a cabo también gracias al trabajo de las mujeres. Las mujeres contribuyeron al desarrollo de la agricultura mediante la selección y el cultivo de cereales silvestres, y dado que eran más sedentarias que los hombres, comenzaron a criar animales domésticos. El papel de la mujer en el nacimiento de ciertas ciencias fue expresado por el mito de la diosa griega Atenea, diosa de la vegetación, el hilado y el tejido, y el cuidado de las hierbas. Pero fuera del mito de la sociedad griega, las mujeres no tenían derecho, estaban encerradas en casa. Pocas mujeres podían estudiar y enseñar, y en general eran parias, o cortesanas cultas como Aspasia de Mileto, que enseñó sofisticación y retórica, es decir, filosofía, a muchos atenienses, incluidos Sócrates. Sin embargo, las mujeres practicaban la medicina en secreto,
como el Agnódice ateniense en el 300 a.C., que había estudiado medicina disfrazada de hombre. En antigua Roma las mujeres no tenían derechos civiles. Para los romanos la mujer ideal era la diosa Tacita Muta. Pocas mujeres en la antigua Roma pueden ser recordadas por su cultura y ciencia. En Alejandría había alquimistas cercanos y alquimistas mujeres, como María la Judía, por quien supuestamente se le llama la técnica de cocina al baño María. María la Judía cultivó la alquimia, que era una ciencia secreta. A ella le debemos la invención de un sofisticado aparato experimental para la sublimación y destilación, así como varios alambiques.